Y le he puesto por nombre a esta enseñanza: padres presentes, hijos ejemplares. Padres presentes, hijos ejemplares. Amados, los padres son personal imprescindible en la vida de sus hijos. Si alguna vez usted se ha preguntado sobre la importancia de los padres en una familia, usted no tiene ni idea. En una oportunidad hablaba con una mujer que decía: pastor, yo no me quiero quedar sola, pero yo no soporto un hombre a mi lado. Entonces yo me voy a buscar uno por ahí que me embarace y ya. Y yo le dije: ¡qué locura! Tú no tienes ni idea del papel impresionante que juega un padre en la vida de sus hijos. Padres que me escuchan en esta mañana, si alguna vez usted se ha preguntado: ¿qué diferencia hago en mi casa? Si alguna vez a usted se le ha pasado por la cabeza irse porque todo va a estar bien con su partida, porque si usted le manda, ¿verdad?, la mesada a sus hijos, todo va a estar bien. Pues hoy quiero demostrarles con la palabra y científicamente las terribles implicaciones de la ausencia de un padre en la familia. Lamentablemente, todas las personas tenemos un padre, pero no todos tuvieron un padre que estuviera presente en sus vidas. Y está demostrado científicamente que la ausencia de un padre en la familia tiene un efecto psicológico devastador en los niños, en los jóvenes, a medida que crecen y forman sus identidades. La consecuencia de ser criados sin un padre puede incluso continuar en el desarrollo del adulto también. Y actualmente la paternidad ausente es un serio problema global. Estudios científicos realizados en Estados Unidos han comprobado que la ausencia paterna es el principal problema social de la nación y la causa de muchos problemas sociales, empezando en primer lugar con la alta incidencia criminal. Países como Canadá, Gran Bretaña, Colombia, Chile, España y otros más están teniendo problemas con sus agencias de gobierno. Tienen a sus profesionales de conducta dedicados a este tema, porque en este mismo momento en Colombia, quiero que sepan, es el país suramericano que tiene el porcentaje más alto de niños que viven sin ambos padres. La ausencia paterna cuesta a los países miles de millones de pesos, de dólares, directa o indirectamente, en ayuda para madres solteras y sus hijos, en los sistemas judicial, administrativo y educativo, debido a las consecuencias de la falta de un padre. Lo que es más sensible es que solo en los Estados Unidos 1 de cada 3 niños hispanos se cría sin su padre biológico. Las estadísticas son peores para los países latinoamericanos, en donde hoy tener familias saludables se ha convertido en una especie en extinción. Las investigaciones más recientes con respecto a lo que se conoce como el síndrome del padre ausente nos muestran que la realidad es que el padre biológico es insustituible. No se puede faltar, es imprescindible en el desarrollo de un niño. Y tener ese vacío trae consecuencias destructoras de alcance social, de alcance individual, de alcance espiritual, emocional y familiar. Hay unas estadísticas impresionantes que la National Fatherhood empezó a lanzar hace aproximadamente 5 años, haciendo un estudio en las cárceles de Estados Unidos, y se descubrió que el 85% de los desórdenes de conducta diagnosticados provienen de hijos sin padre. Que el 90% de los que escapan del hogar provienen de hijos sin padre. El 75% de los pacientes en centros de abuso de sustancias provienen de hijos sin padre. El 80% de los violadores sexuales son hijos sin padre. El 70% de los confinados en instituciones juveniles son hijos sin padre. ¿Qué tal este dato? El 92% de las mujeres que se divorcian son hijas sin padre. 71% de los desertores escolares son hijos e hijas sin padre. 63% de los suicidas, hijos e hijas sin padre. 64% de los jóvenes que están más propensos
a embarazarse sin casarse, hijas sin padre. 53% de las jóvenes que se casan o conviven durante la adolescencia son hijas sin padre. Y escuchen esto, la tendencia a situaciones negativas, según las estadísticas de los hijos e hijas sin padre, es la siguiente: son 5 veces más propensos a ser pobres en la adultez, 20 veces más propensos a los desórdenes de conducta, 14 veces más propensos a violar, 10 veces más propensos a ser drogadictos, 20 veces más propensos a la depresión, 5 veces más propensos a cometer suicidio y 32 veces más propensos a escapar del hogar. Cuando el efecto no es tan dramático como lo que acabamos de descubrir, la ausencia del padre biológico tiene consecuencias de diferentes expresiones en el desarrollo y la vida de las personas. En el hijo sin padre hay una eterna nostalgia por una relación con ese padre que no tuvo. En su alma es como una agenda inconclusa que lo persigue de diferentes maneras según haya sido la ausencia paterna. Y en muchos casos esto le impide inconscientemente la capacidad de establecer relaciones saludables. A la falta de un ejemplo correcto, de un padre responsable, el varón no tiene a quién copiar en sus roles. Y a la hija no tiene modelo para escoger una pareja. Así que ambos van a tender a perpetuar el síndrome del padre ausente y eso crea un círculo vicioso generacional. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Cuando los niños tienen poco o nulo contacto con sus padres, pueden tener en el futuro problemas como desconfianza en los demás, problemas de conducta, problemas emocionales, dudas, comportamientos compulsivos. Pueden sufrir de depresión. Inclusive cuando están adultos dependientes en exceso con vicios y un continuo vacío en su interior. Los chicos que se levantan sin padres, como se levantaron emocionalmente en un ambiente en donde cuando necesitaron apoyo no lo recibieron, eso hace que siempre vivan desconfiados de los demás. Muchos niños hoy lidian con el dolor emocional producido por el abandono de sus padres. Y muchas niñas hoy están en desórdenes sexuales a temprana edad por el abandono del papá. Porque como enseñaba hace un par de días en la Academia Dulán, la sanidad sexual del niño y de la niña se la da el papá. Porque los faltantes se erotizan. Y una niña que le faltó el papá, por eso hay mujeres que le gustan los hombres mayores. Están buscando el papá que nunca tuvieron. Otros niños se transforman en niños rebeldes, se portan mal en la escuela. Y es que ese pelado sí es cansón. Falta de papá. Y la gente no se da cuenta de eso. La falta de cariño por alguno de los padres en la infancia puede generar un adolescente con serios problemas para controlar sus emociones. Porque un niño necesita que su papá le enseñe a controlarse. Pero cuando no lo tienen lo que es la tendencia hoy en día a poseer una personalidad frágil. Que cualquier cosa se quieren tirar de no sé qué lado por falta de papá. Dudas, comportamientos compulsivos, depresión, porque la angustia de no tener un referente emocional junto a él puede desencadenar en el niño una depresión. La doctora Medmaker, pediatra, autora de un gran libro que yo aconsejo que los padres se lo lean, se llaman Padres Fuertes, Hijas Fuertes. Utiliza todos estos argumentos para señalar que hay pocos factores más importantes para el desarrollo mental, social, físico, espiritual de una mujer que la relación con su papá. Y en una entrevista que le hicieron hace un par de años, está en YouTube por cierto, le preguntaron ¿cuál cree que es el error más común, aunque quizás sin intención, que cometen los padres? Y ella respondió sin titubear: subestimar
la importancia que tienen como padres en la vida de sus hijas, en la vida de sus hijos. Padres que están aquí, los que me escuchan por transmisión, ustedes no se imaginan la importancia que tienen en sus hijos e hijas. De su paternidad depende la sanidad sexual de sus hijas, la sanidad mental, emocional y espiritual. Por eso no los abandonen, no los rechacen, entréguenles toda su atención. Ustedes son padres porque Dios lo quiso. Y cuando los padres subestiman la importancia que tienen en la vida de sus hijos, se alejan. No, es que yo les pago todo, yo les doy todo. Eso no significa nada si tú te alejas emocionalmente. Porque cuando el padre se aleja de la vida de la hija, por ejemplo, ella se debilita su autoestima, se debilita su capacidad para tener relaciones sanas con otros hombres, se debilita su percepción de lo que es capaz de lograr. Y esto con niñas, pero especialmente en esa edad de 10 a 17 años, necesitan mucha atención. Necesitan el respeto, el afecto, el contacto masculino. Y el primer hombre que conoce una niña es su papá. Y como sea su papá, así ella va a tolerar el hombre que va a buscar. Por eso si el papá es un abusivo, ella se va a buscar otro abusivo. Porque ese es el modelo de hombre que ella vio. Si el papá es adúltero y engañador y su papá le gritaba a la mujer y ella dice, cuando yo crezca voy a buscar otro hombre, parece mentira, pero así funcionan las maldiciones generacionales. Se consigue uno peor. Mi mamá aguantó y aguantó, ella también lo va a hacer. Entonces, si usted no quiere que su hija sufra con un desgraciado, usted tiene que dejar de ser uno. Porque si usted no es un buen hombre, ella no va a saber cómo escoger. Sus hijas están viendo cómo usted trata a su mujer. Entonces, para mejorar la imagen que una chica tiene de sí misma, el padre tiene que demostrarle afecto de manera física. Me dedico a ser pastor y ustedes me confían sus más grandes secretos cuando vienen a consejería. Y cuando una niña no tiene contacto físico con su papá, ella no sabe diferenciar entre acoso sexual y un buen abrazo. Pero si el papá constantemente la abraza, la carga, ella va a saber cuando alguien la abrace con morbosidad. Ella va a detectar cualquier cosa extraña porque ya tiene el afecto de papá. Está programada emocionalmente para recibir un abrazo de un hombre sin maldad. Entonces, el factor de mayor influencia sobre la autoestima de las chicas es el afecto del padre. ¿Y para qué la voy a abrazar? Corroncho. Otro la va a abrazar y le va a hacer daño. Y después que deja que lo vea, que lo mato, si la culpa es suya. La mejor manera de proteger a nuestras hijas es teniendo más contacto con ellas, más amor para con ellas. Así que padres que me están escuchando el día de hoy, nunca menosprecien las palabras que pueden salir de su boca para bendecir a sus hijas. Padres que me están escuchando, nunca menosprecien un abrazo para ellos. Nunca menosprecien una sonrisa. Padres que me escuchan, el tiempo compartido con sus hijos no es tiempo perdido. Estar presente para las necesidades de tus hijos e hijas es más que necesario. Y tal vez usted diga, pastor, pero yo estoy en la casa. Yo no me he ido. Con esa mujer que tengo me hubiera ido hace rato, pero no me he ido, pastor. Pues hay algo que se llama pérdida ambigua. Y de todas las pérdidas que se experimentan en las relaciones, la pérdida ambigua es la más devastadora porque es rara, es poco clara.
Pastor, ¿qué significa? Pérdida ambigua. Existen dos tipos de pérdida ambigua. El primero es cuando un familiar está físicamente ausente, pero continúa presencialmente en la mente y en las emociones. ¿A qué me refiero? Esto se aplica a estos padres que son secuestrados o que se perdieron y todavía queda como en el hijo, la hija, la esperanza. Yo sé que mi papá está por allá en una selva, lo tienen por allá. Eso se aplica con pérdida ambigua. Es decir, no sé si llorarlo o esperarlo. Y eso es, de alguna manera, normal, porque el estado en el que está la situación es ambiguo. Pero también se aplica para los padres que sufren de Alzheimer o una enfermedad degenerativa, donde mi papá está, pero no está. Pero la segundo tipo de pérdida ambigua es la peor, porque es la que nace de la siguiente expresión: mi papá está, pero es como si no estuviera. Y es que el chico sabe que vive con el papá, pero sus mundos no colisionan. Él vive por allá y ella vive por acá. Él vive por acá. Y esa es la peor. Porque un papá que aparece y luego desaparece, un papá que trae esperanza y luego la arrebata súbitamente, hace más daño emocional que el papá que nunca estuvo. Entonces, si usted va a estar en su casa, tiene que estar presente no solo físicamente, sino mental, emocional y espiritualmente para sus hijos. Y esto pasó en la generación de mis padres. Muchos pastores se entregaron a la iglesia, se entregaron a ayudar a la gente, pero no ayudaban a sus hijos. O sea, todo el mundo reprendían, pero a los hijos y a la mujer no. Pasaban todo el día en la iglesia y no pasaban tiempo con sus hijos. ¿Qué pasó? Que estaban, pero no estaban presentes espiritual y emocionalmente. Y esos hijos de pastores crecieron para odiar a Dios, para odiar a la iglesia. Y muchas iglesias de ese corte crecieron los miembros de pura gente vieja, porque los hijos de ellos se fueron para el mundo, porque se pusieron a ayunar y no se perdían nada en la iglesia, pero nunca estaban presentes en la vida de sus hijos. Y los papás que están aquí, para todo hay tiempo. Así como yo tengo tiempo para predicarle a usted, yo tengo que predicarle a Emily y a mi hija Amelia. Así como tengo tiempo para adorar aquí, yo adoro en mi casa. Yo leo la Biblia con ella todas las noches. Porque después, cuando crezcan, van a decir: a mi papá me lo quitó destino, me lo quitó la iglesia. Entonces, ¿de qué me sirve toda esta parafernalia si al final fui luz para los de la calle, pero tinieblas para mi casa? Entonces, ¿por qué necesitamos un padre presente? Esa es la pregunta de la mañana. ¿Por qué todos necesitamos un padre presente? Pues en primer lugar, porque el consejo de un padre ejemplar bendice. Proverbios 4 del 3 al 7 dice: pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre. Y eso está hablando Salomón, o sea, el hijo de David. Y él te está diciendo en la escritura: así como ustedes son hijos, yo también fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Mi padre me enseñó: toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría, le decía David a Salomón todo el tiempo. Desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, mi hijo, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer, y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Salomón en Proverbios dijo que eso era lo que su papá le decía todos los días. Hijo, ya oro tienes, porque yo me dediqué a darte todo. Usted adquiera sabiduría. ¿Y qué hizo ese consejo? Preparó a Salomón para buscar sabiduría. Y la Biblia dice que un día el Señor se le apareció en un sueño a Salomón y le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Y en Primera de Reyes 3, 9 al 13 dice: dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien
y el mal. Pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Y al Señor le agradó que Salomón pidiera ¿qué? ¿Pero quién le dio ese consejo? Su papá. Así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no te pediste una larga vida, ni un yate, ni un Ferrari, ni un Bugatti, ni tampoco pediste la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Y además te daré lo que no me pediste: riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Los padres se necesitan porque los hijos sin la experiencia y la sabiduría de los padres van a perpetuar errores. Un hijo sin los papás, ¿de dónde saca un buen consejo? De un papá que ha pasado por tanto, que toma a su hijo y le dice: hijo, vea, la vida es así. Usted tiene que levantarse temprano, usted tiene que hacer las cosas así. Los principios son estos. Por eso es que tenemos una crisis social. A mí me da risa cuando en las reuniones de gobierno y de seguridad, más policías. ¿Cuál más policías? Para que nuestra seguridad cambie no se necesitan más policías. ¿Dónde están los padres de esos pelados? Lo que necesitamos es mejores padres. Yo cada vez que veo una niña de 15, 14 años en la calle, 10, 11 años, yo lo primero que me pregunto: ¿dónde está la mamá de esa pelada? El papá. Si yo lo primero que llego cuando llego a la casa es: ¿dónde están las niñas? No, Amelia se durmió. Despiértenla. Y Emily se durmió. Despierten. Tienen que saludar al papá y después se duermen. Y mi esposa me dice: despiertas a Amelia y la duermes tú. Mañana la saludo. Ayúdenme. Pero esos hijos que no saben dónde los papás ni papá tienen, ni viven con la pobre señora abuela, con el pobre abuelo que vivieron en una época completamente distinta, que no lo saben manejar, que los papás andan quién sabe en qué lado. La seguridad de nuestros países está en la familia. Por eso nuestra Constitución contempla que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y el padre es la base de la familia. Es decir, sin un papá esos pelados crecen sin consejo. Pero en segundo lugar, ¿por qué se necesita un padre presente? Porque la corrección de un padre ejemplar salva vidas. Proverbios 1 del 8 al 9 dice: hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Aleluya. Ese poco de pelado malandrín, ¿qué necesitaron? Un papá. Esa unción que tenemos los padres de llegar y nada más hacer ¿qué? Eso es lo que nuestros hijos necesitan. Pero dejar a una señora abandonada con esos dos pelados que no saben ni qué hacer, a menos que esa mujer no busque de Dios y busque sabiduría, va a fracasar, porque para eso Dios dijo hombre y mujer, padre y madre, para criar a esos hijos. La voz de un padre cuando resuena es como la voz del Padre desde los cielos cuando nos habla. Cuando uno llega a la casa y dice buenas, es como una onda de autoridad. Hasta Pocoyo se queda quieto. Llegó el pastor. Amén. Y mi esposa enseguida dice: mi amor, Emily te va a decir algo. Y yo: ¿qué es lo que es, mi amor? Hable claro. La autoridad. Nuestros hijos y nuestras hijas necesitan autoridad, necesitan disciplina, necesitan estructura, necesitan corrección, con amor, pero lo necesitan. Hoy hay tanta gente sin brújula moral por la ausencia de un padre en casa que contemple, enseñe lo que es correcto, pero también con su ejemplo. Usted no puede exigir algo en sus hijos que usted no es.
y que diga la verdad y usted es más mentiroso. El día que el diablo se graduó del padre de la mentira, usted se graduó con él. Entonces, enseñarle a los hijos a decir la verdad. Usted, escuche, usted no puede replicar lo que usted no es. Porque los hijos no escuchan, ellos ven tu ejemplo. Por lo tanto, como padres, tenemos que estar presentes en la vida de nuestros hijos para corregirlos. Proverbios 13:24 dice: quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Un papá que ama da juguete. Con amor, pero juguete. Una mamá que ama va a disciplinar. Yo discrepo con cualquier persona que diga: ay, no, es que ya evoluciona. ¿Cuál evolución? La necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo corrige. Y no hay nadie que corrija mejor que un papá. Con amor, que le diga a sus hijos, después de darle su juguetera: eso no se hace. Eso está mal. Eso no es así. O cuando toma a su hijo con autoridad o a su hija con autoridad, le dicen: esta familia no se miente. ¿Usted por qué está diciendo nunca? Yo regaño a Emily todo el tiempo cuando dice nunca. Es que siempre, ¿cómo que para el que cree todo le es posible? Me hace un favor y cambie eso. Eso uno los va corrigiendo porque ellos se van saliendo del camino. Entonces uno, ya si su hijo tiene 30 años, pues ya qué va a hacer con ese señor, ¿no? Sí, digo, algunos de aquí, ahora llego allá y voy a hablar con el nene. ¿Y cuánto tiene el nene? 35. No, ya el nene creció, pues, ¿qué hacemos con el nene? Estoy hablando a los padres que todavía tienen niños pequeños en la casa. Por eso era que tenía que estar presente en ese tiempo, digan amén. Y uno crece y uno termina agradecido con la gente que lo disciplinó a uno. Proverbios 29:15 dice: disciplinar a un niño produce ¿qué? ¿Produce qué? Pastor, yo quisiera que mi hijo fuera así como usted, así como sabio. Disciplínelo. Usted llega del colegio y que ve películas, ¿eso qué? Disciplínelo. Pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Pocos hijos mimados por la vida, con tantos privilegios, y cuando crecen no sirven para nada. Perdónenme la expresión, por eso. Nunca tuvieron disciplina. Y por eso es que un padre es tan importante en la familia. A las mamás a veces bueno, a la mía no, pero a la mayoría de las mamás les duele pegarle a los hijos. Ay, después va a llorar. Es que de eso se trata. Que llore. Tú sabes la limpia que me dieron a mí. Y yo no me traumé, eso es mentira. Mi mamá llegaba a la casa y decía: 40 azotes se llevan. Tenía una vara que la ponía como una katana. Yo se lo he dicho, ¿no? Y decía que entre primero 35, promoción. Y yo peleando con mi hermano para ver quién entraba primero. Nos los ponía a contar uno. Después nos decía que pídame perdón para que no entre el resentimiento en sus corazones. Y yo tenía que, perdón, mami, yo te perdono. Y luego cogí toda la lista de proverbios, que no las quise dar ahora, de donde dice la Biblia que hay que pegarle a los hijos, que hay que corregirlos. Y yo leía eso y quieren los hijos pero no los disciplinan. ¿Cómo es posible que un hijo le haga una pataleta a la mamá y al papá? Les grite. Hay hijos que se le paran a los padres ante el que sea. Eso es falta de disciplina. Nuestros hijos tienen que vernos y sentir lo que yo llamo el meque espiritual.
Pero ¿cómo se da eso? No se da solo con gritar y con regañar, se da siendo ejemplo. Cuando uno tiene autoridad espiritual es porque lo que regaña uno lo vive. Yo le explicaba a unas personas, le decía, yo nunca predico nada que no viva. Porque la razón por la que muchos de ustedes dicen que cuando usted predica yo siento la presencia es porque tengo autoridad. Pero una persona que se ponga a hablar de algo que no vive es un charlatán. Por eso usted visita muchos lugares y así como entra, sale. Porque el que está predicando no tiene autoridad para hablar de eso. Pero cuando una persona tiene autoridad, se siente la presencia de Dios cuando está hablando. Y lo mismo sucede con nuestros hijos. Cuando uno los corrige por cosas que uno no hace, por cosas que no son propias de nuestro actuar, nuestros hijos van a recibir eso. Pero si usted que quiere levantar la voz y hablar, siendo usted un padre que no es ejemplar, todo eso se los va a llevar el viento, porque el tema de criar a sus hijos es impartir, y esa impartición es espiritual. Si usted no tiene autoridad espiritual, nunca los va a bendecir. Pero la tercera razón es por la bendición generacional que puede impartir un padre. Bíblicamente, los padres son responsables ante los ojos de Dios por la salud espiritual de sus hogares. Los padres, es decir, nosotros los hombres, somos los portales de bendición o maldición para nuestras familias. Por esa razón, cuando un padre es un hombre de Dios que vive para agradarlo a Él, sus hijos van a gozar de una bendición generacional. Sin embargo, cuando un padre decide voluntariamente desobedecer al Señor y vivir lejos de su voluntad, sus hijos van a pagar las consecuencias. Es por eso que Éxodo 20 del 5 al 6 dice, porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Yo extiendo los pecados, escuche, extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Usted no sabe el lío que se está metiendo usted y sus hijos cuando le da la espalda a Dios. Pero el versículo 6 dice, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Y lo que voy a estar enseñando en la serie del próximo mes es que hay muchos hijos bajo maldición por las acciones de sus padres. Porque aunque usted no lo crea, lo que usted hace como padre ante los ojos del Señor bendice o maldice a su generación. La Escritura nos enseña la razón por la cual Dios escogió a Abraham como el patriarca de su pueblo Israel, es decir, el primero que iba a poblar el pueblo de Israel. En Génesis 18, 19 dice, yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. ¿Sabe por qué usted está en esta iglesia? No fue por casualidad. Dios lo trajo para que usted ordene a sus hijos y a sus familias a que no se aparten de Dios. Porque eso es lo que va a terminar bendiciendo a sus futuras generaciones. Pero si hay alguien aquí que dice, pastor, ¿qué hago si nunca tuvo un padre? Pues cuando Jesús vino a la tierra, Él no nos reveló al Señor como era su nombre, nos lo reveló como un padre. Por eso Jesús nos enseñó a orar y a decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Y en Mateo 7 del 9 al 11 dice, ustedes los que son padres, si sus hijos le piden un pedazo de pan, ¿acaso le darán una piedra en su lugar? O si le piden un pescado, ¿le van a dar una serpiente? Claro que no. Así que si usted es gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo piden. Aleluya. Entonces Jesús nos enseñó a ver a Dios como nuestro Padre Celestial. Nos enseñó a verlo como un padre atento a las necesidades de sus hijos, completamente dispuesto a suplirles y bendecirles. En Mateo 6, 31 al 32 dice, así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos.
Porque esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Jesús nos vino a revelar que el Padre es el mejor Padre de todos. Y si usted no tuvo un papá presente, usted puede refugiarse en los brazos de su Padre Celestial. Y en los brazos de su Padre, eso fue lo que mi mamá me enseñó, que yo sí tenía un Padre y ese Padre era mi Dios, mi Señor. Y ese es el título favorito mío que le doy al Señor, el Padre. Siempre adoro al Padre, porque Jesús nos enseñó a verlo como un Padre amoroso, como un Padre atento, que conoce nuestras necesidades incluso antes de que uno se las pida. Un Padre tan entregado a nosotros que lleva la cuenta hasta de nuestros cabellos. En Mateo 10, 29, 31 dice: ¿cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre. Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. ¿Qué tal? Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que una banda de gorriones. Yo amo a mi hija Emily y Amelia, pero tampoco estoy tan obsesionado de que 1, 2. Pero tu Padre Celestial sí. Te ama tanto que dio a su Hijo a morir por ti en una cruz. Y nos adoptó como sus propios hijos y nos ama igual que a Cristo. Entonces, si usted no tuvo un papá, o si usted es una madre soltera y no tiene a su pareja al lado, usted debe enseñar a sus hijos a tener a Dios como su Padre. Porque Él va a suplir todas las necesidades psicológicas, emocionales, físicas, espirituales que su hijo necesita. Pero si usted es un hombre que está en este lugar y es un padre, hoy yo lo reto a que usted haga parte de su familia como Dios quiere que usted sea. Y que usted lidere su casa como Dios quiere que usted la lidere. Porque la bendición o la maldición entra a su familia por lo que usted es ante los ojos del Señor.